Está guardando el guardado. Muy bien. De tíos, hemos esta especie de segundo round conversando sobre la alianza entre el APRA y el PPC. El turno para nuestro amigo Eitel. Antes que nada, hazte un breve flash sobre qué es el PPC. ¿Cuál es su doctrina? Es la doctrina social cristiana, ¿no? que nosotros promovemos, nos formamos en eso. Yo particularmente creo que el PPC tiene un rol muy importante dentro del desarrollo de la política del país, no solo ahora, sino a futuro, ¿no? Y tenemos que reflexionar muchísimo sobre cómo vamos a abordar esa responsabilidad. Parte de estar yo en el PPC responde a eso, ¿no? ¿Quién es el líder del PPC? En este momento, esta semana en realidad, hemos... ¿Qué hora es? Hay líderes eventuales. No, hemos ya decidido que la lista electa asuma... No, estamos hablando... A ver, yo estoy hablando del PPC Arequipa, ¿okay? Y la próxima semana la nueva Secretaría General va a asumir cargo y está Fernando. Pero el líder histórico es Bedoya Reyes. Sí, claro, histórico. Ya, pero ahí sigue teniendo un peso simbólico. Ya, pero a ver, o sea, alucinante. Además, ¿qué queda de los principios social cristianos en el PPC? Porque el PPC en los últimos 20 años, bueno, no tanto ya, digamos, en los últimos 10 años se ha convertido en un partido mercantilista más. ¿Por qué? No sé, porque es un partido de derecha que defiende simplemente el libre mercado y que ha hecho de eso su bandera. No sería un partido liberal. Un partido liberal. Ya, por aquí. ¿Sí? Entonces, claro, el social cristianismo, si es que eso existe, Sancho podría hacer una tesis sobre eso incluso. En verdad queda bien poco de eso en el PPC, porque claro, no hemos visto a sus congresistas, incluso las personalidades que se dicen que son los líderes ahora, que han sido negados, como Marisol Pérez Tello y Bengolea, son negadores del social cristianismo, especialmente Marisol Pérez Tello. Son liberales. Sí, son liberales a carta caviar. Entonces, ¿qué queda del PPC en el carta caviar? A carta caviar, de verdad. Bueno, yo creo que queda lo que tenemos que trabajar. O sea, a ver, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué rescatas? Bueno, rescato un ideario, rescato una doctrina en la cual yo tengo que seguir profundizando y tengo que trabajar y aplicarla en la realidad. O sea, eso es lo que... ¿Pero en qué, por ejemplo, se le aplica esa doctrina a Marisol Pérez Tello o a Pablo Secada? Pregúntale a ellos, pregúntale a ellos. O sea, entonces, ¿qué hace partido? Bueno, vamos a ver, voy a descifrar lo que dice y dentro de un par de preguntas del público. No había un candidato del PPC que estaba repartiendo preservativos con su rostro en la... no sé... Con su rostro. Así, en la lanza popular. Dentro del preservativo estaba su rostro. La envoltura de la lanza popular. Era del APRA, ahora lo comprendemos todo. A ver, pero tenía una estrella, se puede poner un preservativo. Para responder un poco la pregunta, mayormente es parte de la crisis. Es parte de la crisis política que estamos viviendo, y no solo en el PPC, sino en cualquier lado. No, pero la pregunta es, mira, la crisis del PPC. Yo creo que Eitel, voy a hacer la recta interpretación de lo que dice Eitel. Entonces, Eitel ha dicho, pregúntale a ellos. ¿Y qué quiere decir pregúntale a ellos? Que el que sobra en el partido no es el social cristiano, es decir, Eitel, sino los liberales. Entonces supongo que la pregunta de Eitel significa que un malestar de Eitel con respecto a la indefinición ideológica del partido, ¿o no, Eitel? Mira, si lo quieres interpretar así, yo te doy la libertad de que lo interpreten, ¿no? O sea, pero yo sí creo que los partidos, y tenemos una gran responsabilidad también. Mañana leí una carta ahí. Que me llegue, no tengo problema. Carta de yo creo que tenemos una gran responsabilidad de profundizar en esos idearios y poder trabajar sobre lo que tenemos que trabajar. Cuando uno estudia un poco la política, cuando uno vive la política y ama la política, uno llega a una conclusión. No existen derrotas electorales. La verdadera pérdida es la pérdida de los principios. Esa es la verdadera pérdida. Entonces, si es que se mantienen los principios, se gana, después de mucho, pero se gana. Uno puede ver eso con el caso de la izquierda. ¿Cuántos de nosotros no nos burlábamos del voto testimonial de la izquierda caviar hace 10 años? Y ahora descubrimos que está tercero. Agárrate. Pregunta el público. Público. El Pau Carpata. De Pau Carpata. ¿De dónde nos llaman? Los señores de la mesa, muy buena. Muy reconocido. Muy reconocido. Saludos. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender el tema de, digamos, de esta derrota electoral que ha tenido la alianza
también en función del bien o mal que le puede hacer a la democracia peruana, en los futuros 5 años, que 2 partidos históricos no tengan representación relevante en la política nacional, salvo el APRA, que ha metido a sus 6 congresistas. Todos los de la alianza son del APRA y pueden hacer turumba y media en el Congreso, ¿no? Son buenos, ¿no? Y son buenos, pero en el caso específico del PPC, yo creo que es una de las cosas que debería merituar la dirigencia. Es decir, al final de cuentas, creo que leen mal el tema de la alianza. No había forma en esta elección de convocar a 2 partidos, como por ejemplo se convocaron los partidos en el año 2000, porque había una necesidad urgente del país. Es decir, los argumentos que da Lourdes y Alan eran que bueno, que había que rescatar el asunto porque estábamos en una hora casi dramática y no era tanto así. O sea, entonces yo quiero saber cuál es la perspectiva de ambos, de lo que van a hacer ambos partidos estos 5 años, ¿no? ¿Cuál es el rol que les toca? Muy bien, muchas gracias por su llamada. Gracias. Desde Eudad y desde el partido aprista hemos comenzado una etapa de ajustes, ¿no? Nuevas dirigencias, evaluación también y adecuación al tiempo de nuestro ideario. Eso tomará su tiempo. Pero como propuesta, yo creo que más que renuncias ha habido aceptación de los resultados. Es decir, era un grupo que venía trabajando, se había tomado una decisión, se tenía un objetivo, no se cumplió el objetivo, bueno, hay que analizar la situación y tomar decisiones. Y esas decisiones son las que se están tomando. Entonces, el APRA sí tiene un mensaje muy claro ahora, que es acercarse a la sociedad. Nosotros, porque también ayer la Torre lo decía, nosotros no buscamos el poder por el poder, es decir, no es ese nuestro fin máximo. Nosotros lo que buscamos es acercarnos al pueblo. Lo decía con otras palabras, pero en esencia es eso. Creo que lo has dicho mejor que lo que lo decía. El resultado es ese. O sea, nosotros lo que queremos ahora es cubrir lo que nos ha faltado ahora, que es llegar de nuevo a la sociedad. Y tendremos que hacer las cosas necesarias para que nuestra organización vuelva a estar. Te puedo regalar un dato de diagnóstico. Yo creo que uno de los principales problemas que yo he visto del APRA es que no se dio cuenta de una de las cosas en que más experto era, del cambio histórico. O sea, es decir, la candidatura de Alan es una candidatura que hubiera podido funcionar hace 10 años. Sí. Como que funcionó hace 10 años. No, y quería. Mira, escúchame, por ejemplo, ¿no? Tú agarras y pones a Mario Hart diciendo, me voy a acercar a los jóvenes y voy a hacer un reggaetón. Ese ejemplo que acabas de poner, por ejemplo, que es nefasto, ¿no? Voto seguro, sexo seguro. En verdad que es como no sé, ir persiguiendo maneras de ganarse a la gente que a veces no tienen. A ver, muy ciegos. Yo puedo estar de acuerdo contigo. Si yo hubiese sido candidato, no hubiese tomado ese tipo de campaña. ¿Okay? Pero hay una cosa, hay una organización, y en cualquier organización, sea política, sea social, sea académica, en cualquier organización, quienes la conforman son personas, y las personas tienen diferentes pareceres y actúan, si bien a veces bajo una línea, pero de diferentes formas. Entonces, lo que has tenido en este momento ha sido eso. Por ejemplo, el candidato que tú me dices que ha hecho su campaña, que a ti pero que son palos de ciego, que de repente en realidad no ha sido una campaña comprensión personal. De acuerdo, pues, pero Es que ha sido, y lo que he visto es un deseo de captar a la lumpen juventud, exacto, podríamos decir. A eso voy. Que claro, ya no es el tiempo de la estrella Ingenuamente, la gente se ha sofisticado mucho más. El punto no es eso, lo que lo han hecho mal. Yo voy a hacer mira, de acuerdo a lo que tú me dices, yo voy a hacer una autocrítica. Yo creo que por primera vez, y eso a mí sí me ha afectado, no sé por qué se habrán tomado esas decisiones, pero no he visto una canción, por ejemplo, de campaña que ya pierde el reggaetón, que ya muy apagado. No lloraba con alcémonos sobre nuestro dolor. Pero te daba moco aunque no fueras a Pero una última cosita, perdón, sobre eso. Compañero. Sin embargo, o sea, antes del reggaetón, hubo una canción que era la de la esperanza. Para mí, desde mi punto de vista, esa yo no soy la canción de campaña. Con decisiones de quienes estaban en ese momento manejando la campaña, pero tengo la impresión de que la campaña empezó antes. Pero empezó antes, pero hubieron decisiones después que nos frenaron y que al final dieron el resultado que han dado. Yo no puedo decir, no, todo es de Madrid. No, los resultados nos dicen que no.
como te digo, el tema de la canción es un tema muy puntual. Empezó una canción bien interesante que era de la esperanza y todo, movida, pero de pronto pum, se decidió reggaetón, las estrellas, y se pensó que eso era el boom. Pero, a ver, se falló. Ahí a nivel comunicacional yo tengo un par de... Y es un error, o sea, a ver, cuando Sánchez dice lo de la lumpen juventud, no está tan lejos de la realidad, es decir, contratar a Mario Hart para que te convoque mítines, no es que le haya gustado mucho a la gente del PPC, por ejemplo. Y creo que la de la diría que ¿A quién le gusta la banda? O sea, al único que le gustó fue Mario Hart. Alan se termina reuniendo con Milet Figueroa y sale diciendo que tranquilamente podía ser regidora. No, congresista. o si no sale Tilsa Lozano. No, ahí en las redes sociales, Tilsa la Lozano primera batalla apoyando a su tío y diciendo a su suegro. a su suegro. ¿Quién es el perdón. suegro? ¿Quién es el suegro? Bueno, está bien asesorado sobre Tilsa. Tilsa Lozano. A ver, esto es más Digo, La forma de acercar a la juventud. Ya, va a hablar de ti. A ver, la pregunta era, bueno, ¿qué nos depara el futuro y cómo vamos a abordar este tema, ¿no? Y yo inicié ¿Qué les depara el futuro a ustedes como PPC? reforzando una idea de que la política en general era un caos. Y tú me decías, no, Eite, ¿sabes qué? Me estás hablando de una cosa etérea y cómo aterrizas el tema. Pero Bueno, es que ese es el tema, Ronco. O sea, realmente tenemos que ser muy reflexivos de lo que está pasando en este momento. Sí. Y nadie ahorita tiene claridad de lo que está pasando en el tema político en contextos tan particulares como este. Contextos en donde tienes tecnologías que te ayudan a comunicarte de manera masiva. Una velocidad enorme que no sabes por dónde puede ir. Los cambios son rapidísimos. Exacto. No hay una falta de coherencia en cuanto al pensamiento. No hay coherencia con el pensamiento. O sea, hay, Pero el PPC es parte de esa falta de coherencia en el pensamiento. no importa. Y tendremos que afinarnos. Y tendremos que alinearnos. Pero con nuestro afinarse grupo. significa votar a miembros que no representan lo que representa el liderazgo. A ver, Gonzalito, pero afinarse significaría. A ver, un ratito. Es que lo que pasa es que ustedes le siguen dando y que sí, que porque la alianza está bien. No, la alianza no, digo, Pablo Secar, Marisol Pérez. Se han cometido errores, dentro del partido habrá miles de errores, pero vamos a seguir. Pero hay una jerarquía de abordando. errores, mi estimado. Hay errores que son más graves y otros que son menos graves. Yo creo que si tienen que hacer una reflexión, la cuestión no pasa simplemente por el cambio de personas, sino pasa por la urgencia de un congreso doctrinario programático, donde se defina un ideario, tanto en el caso de ustedes como en el caso de un partido que ha tenido más trayectoria histórica como el APRA, ¿no? Pero el ideario está, o sea, no es que se tenga que definir algo. Pero se tiene que definir, ¿no? O sea, pero claro, Tiene que venir de cara a lo que tú estás diciendo pero en mira, esta situación. la cuestión es la siguiente, hay que definir qué te entienden por doctrina social cristiana. Y en segundo lugar, cómo concretan esa doctrina social cristiana en un programa. Y cómo los políticos y las figuras que tengan pueden adecuarse a ese programa. Porque ¿de qué sentido tiene que ya tenga un ideal? O sea, pero que nuevamente tú estás discutiendo de una perspectiva etérea, no, de política tradicional. Y esa vaina tenemos que pensarla muy bien. O sea, bueno, sí, mi opción es que piensen bien, pues. O sea, a ver, espérate, pero tú tienes una lectura de política tradicional, de cómo tradicionalista, cómo entendemos las cosas en este momento, pero realmente Pero no, hay que ahora estamos entendiendo las cosas en este momento. no, es que o no, pero mira, o sea, es que si no, no las creo que no, entendemos, o sea, yo creo que no estamos entendiendo bien qué es lo que está pasando en Pero el por lo mundo. menos estamos O sea, entendiendo tenemos que no reflexionar estamos muchísimo entendiendo sobre eso. No, pero lo que pasa es que la pregunta es muy, yo creo que es, yo sé que la sociedad puede cambiar un montón y las tendencias y el choque de civilizaciones y todo esto, ¿ya? Pero a ver, la doctrina de un partido no debería ser armónica con el pensamiento e identificación de sus miembros. Por lo menos y si en no gran lo duda, es, no debería esos miembros no estar en ese partido. Creo que ese es un punto de partida que, o sea, podemos cuestionar de acá 500, 600 años, pero seguirá siendo así. Y cada quien tiene que reflexionar respecto a los partidos, tendrán que también reflexionar. Hay una cosa, en organizaciones hasta como en la propia Iglesia Católica, que lleva 2000 años, hay vertientes, o sea, tienen unas pautas establecidas, sí, que no tienen por qué cambiar, y quien es parte es porque cree en eso, perfecto, pero entonces, como yo decía hace un rato, en un partido político donde tienes un conjunto de personas que la conforman, no todos van a pensar igual, hay pautas,
sí, o sea, son los objetivos principales y básicos de esa doctrina, de esa ideología, de esa propuesta. Claro. Pero hay personas que la realizan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque sindicalista, por ejemplo, que es aprista, tiene su forma de pensar, tiene su entorno, tiene su momento, en fin, y va a interpretar algunas cosas de cierta manera. Un empresario aprista va a interpretar otra. Para eso existe lo que nosotros consideramos la disciplina. Ahora, si el empresario es empresario, el APRA en ese sentido es un poco más moldeado. El partido en un tema va a decir, ok, en este tema se toma esta decisión. Y todos disciplinadamente vamos a decir, ok, Sí, porque sí. internamente ya tuvimos el debate y ya tuvimos el intercambio de ideas desde las diferentes vertientes que conforman esa Yo al APRA, en verdad, no le puedo cuestionar Pero el tema nada es el de eso, siguiente, pero al ¿no? PPC sí, porque ¿sabes qué? O sea, me parece que el APRA sí tiende a tener una chompita que en verdad puede calzarse en donde... Yo no diría si esa chompita Pero- es doctrinaria, yo diría que esa chompita es histórica. Es una tradición histórica, un martirologio, una mística, que todavía permite que sobreviva. parecido a la Iglesia Católica. Parecido a la Iglesia Católica. Y bueno, aquí Eduardo sacó el tema de la Iglesia Católica y yo creo que no es un buen ejemplo porque si no, en la Iglesia Católica se tolera actualmente más disidencia que en el PPC más salvaje. son más grandes. ¿Qué pasa, amigo? Ya, ok. Como pueden haber visto los televidentes, como pueden haber visto los televidentes, youtubistas o como le llamemos, esto no va a acabar nunca, o sea que hay que ponerle un pare. De tíos. Hasta la próxima.